Hola, muchas gracias por tu interés en mis videos. Esto es SEO en español, el canal donde podrás informarte sobre las buenas prácticas y recibir noticias sobre el mundo del SEO. Recientemente, Google ha lanzado una nueva documentación en la que habla sobre la inteligencia artificial y la generación de contenido, y cómo esto puede ser usado con el contenido que se publica en los motores de búsqueda, en el cual ha expresado lo siguiente. En Google, hemos creído durante mucho tiempo en el poder de la IA para transformar la capacidad de brindar información útil. Pero antes quiero explicarles sobre el método EEAT. Este método, de su abreviación en inglés al español, vendría siendo experiencia, pericia, autoridad y confiabilidad, y se basa en la importancia de cómo crear contenido de manera relevante. En diciembre de 2022, este método era conocido como EAT, pero en esa fecha colocaron una E extra al inicio, indicando que el contenido basado con experiencia de primera mano sería tomado como contenido relevante. El método EEAT se basa en varios puntos importantes que nos ayudan en la toma de decisiones al momento de crear un contenido. Entre ellos, nos invita a autoevaluar el contenido, a hacernos preguntas sobre el contenido y la calidad, preguntarnos sobre la experiencia, preguntarnos sobre la presentación y producción, y nos invita también a centrarnos en el contenido para que sea directamente a las personas y evitar crear contenido para motores de búsqueda. Google nos pide que antes de publicar un contenido y crearlo, nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Y por qué? Para poder entender si la información que vamos a publicar es de utilidad para nuestro público objetivo. Como siempre, la política de Google es recompensar el contenido de alta calidad, independientemente de cómo se produzca. Este sistema de clasificación de contenido fue creado por Google hace 10 años atrás, debido a un aumento en el contenido generado por personas específicamente, en el cual empezaron a tomar estas decisiones de clasificación en sus sistemas para poder separar el contenido spam del contenido que sí de verdad es relevante. Y actualmente, con la llegada de la inteligencia artificial a manos de todos, su decisión fue no prohibirla, sino regular este contenido generado y seguir premiando el contenido de calidad. Una de las tareas más importantes de Google es poder mantener el contenido spam y malicioso que puede manipular la información que llega a las personas. Su sistema Spam Brain es el que se encarga de filtrar este contenido considerado como spam y el cual busca reducir la manipulación de factores de posicionamiento. Muchas de las preguntas con respecto a la aparición de la inteligencia artificial y de su fácil acceso es cómo Google puede reconocer el contenido generado por inteligencia artificial o cómo puede reconocer el contenido de calidad pobre o baja realizada por la inteligencia artificial. Y su respuesta ha sido que desde hace mucho tiempo atrás ellos vienen lidiando con estos mismos casos, pero con contenidos que han sido generados por personas reales y que sus sistemas constantemente están en aprendizaje. Y cada día van innovando para poder combatir contra ellos. Lo que nos da a entender que con la inteligencia artificial viene siendo una tarea del día a día para ellos. Ya sea si usas una inteligencia artificial o no, mientras sigas los consejos y el método EEAT, podrás conseguir que tu contenido llegue a destacar en las búsquedas, solo siendo consciente que la información que vayas a compartir sea de utilidad y real. La calidad del contenido es lo que importa, no cómo se produce. Google tiene un sistema de clasificación diseñado para dar prioridad a la información fiable y al contenido útil para las personas, no para manipular el ranking de los resultados de búsqueda. Si esta información te resultó útil e importante, puedes compartirla, dejar un me gusta y suscribirte.